Hoy van a flipar porque tengo a un invitado que les va a encantar. Y no adelanto más, ya lo conocen. Todos ustedes saben que nosotros somos especialistas en bicicletas. Vemos la experiencia del cliente como una bicicleta, donde tenemos la estructura, tenemos los pedales, que son los procesos, el manubrio, el volante, que es la estrategia, la medición, que es los volantes, y claro, nosotros en Star Service especialistas en las ruedas. Y ya saben que en este podcast siempre hablamos de ruedas. Pero hoy estoy con, creo yo que es el mecánico que ha armado más bicicletas que yo conozco y además en empresas súper importantes. Así que gracias, Tomás, por acompañarnos hoy en día en el podcast ¿Qué hacemos con Dani? Bienvenido. Hola Julián, gracias por tenerme aquí, un placer. Bueno, he dicho yo que tú armas bicicletas y eres experto en armar bicicletas porque tú y yo ya nos hemos tomado varios cafés y conozco tu trayectoria que me encanta. Has estado en Vodafone, has estado en Curve, que es una fintech, has estado en Spotify y en todas ellas has armado bicicletas. Por todo lo que hemos hablado, has armado como, no solo la estrategia, sino todas las piezas las has puesto juntas. Así que empecemos por tu primera experiencia armando bicicletas, Vodafone. Sí, ¿Cómo diablos? ¿Para qué te contrataron? ¿Y qué armaste? ¿Qué hiciste allá? de alguna manera y un poco para contarles a tu audiencia, yo de formación soy ingeniero industrial, me gustan los números, me gustan los procesos y cuando vine a España hace 10 años empecé en este camino de la experiencia del cliente de un lado no convencional, llamémosle. Primero me sumé a Vodafone para trabajar en el equipo B2B en un proyecto de mejora de procesos y mejora de experiencia, haciendo un modelo bottom-up, es decir, desarrollando workshops y rediseño de todos los procesos que tenían ellos, utilizando a los agentes que hablaban con los clientes, es decir, incluyendo no solo al equipo de diseño, sino también a las personas que realmente estaban con el cliente, escuchando a los más próximos a nuestros clientes y de alguna forma utilizando sus insights y su experiencia en generar un impacto en el cliente final al final. Buenísimo. Porque una de mi experiencia en este mundo, yo soy ingeniero industrial también. Entonces, este tema de procesos y además en el mundo lo conozco bien. Y una de las cosas que más pasa es que diseñamos procesos, armamos los pedales de la bicicleta sin preguntarle a quién los va a dar, quién los está manejando. Entonces, lo primero que me parece súper clave es que lo hiciste con los que estaban ahí. Y eso fue, ¿y por qué lo hiciste así? Porque no es lo común. Lo normal es que la gente empiece a hacer customer journeys y se imaginen al cliente y luego arman todo y al final le informan a los agentes qué es lo que tienen que hacer de diferente. Bueno, ese era un poco el insight que la mayoría de los agentes me comentaban, ¿no? El equipo de diseño está ahí sentado y nos dicen cómo lo tenemos que hacer. A ver, no voy a ser un poco modesto aquí, no es algo que se me ocurrió a mí, sino que era parte de un proyecto a nivel global que Vodafone estaba empujando y yo fui de alguna manera el facilitador en esa primera instancia, pero que después me sirvió un montón y lo seguí utilizando en otros proyectos, ¿no? De alguna manera acercarme y hacer shadowing, hacer discovery, poder sentarme con los agentes y entender qué era lo que le estaba pasando tanto al cliente como a la persona que atiende al cliente, porque si el proceso solo se enfoca en el cliente, nos olvidamos de la persona que lo ejecuta y es como lo que tú dices, el empleado termina pasándola mal y al final eso se repercute en la experiencia del cliente. Y aquí creo que fue un cambio bastante radical porque ellos estaban muy motivados, traían ideas y sabían lo que realmente le pasaba tanto al cliente como a ellos al momento de dar la respuesta. Y si era mentira o si no estaban convencidos, terminaba impactando en los indicadores, en el volante de tu bicicleta. Eso es, pero la bicicleta tienen dos ruedas y aquí ya te quiero preguntar porque le veo cómo diablos hiciste. La rueda de adelante y la rueda de atrás. Venga, entonces la rueda de adelante es los que están frente al cliente, los trabajaste con ellos bottom up, ya está. Sí, Pero la rueda de atrás es el back office. Y en mi experiencia, la rueda de adelante lo que hace es quejarse de la rueda de atrás, porque lo que no le funciona es el back office. Y si yo me imagino que soy tú, armo estos procesos con los de la rueda de adelante, ¿qué pasa con los de la rueda de atrás? Porque entonces vas a ir a ellos y los vas a afectar a ellos. ¿Cómo hiciste para coordinar que las dos ruedas funcionaran? como en todo proceso hay una reacción al cambio, hay un rechazo un poco al principio, y lo que hicimos fue hacer un piloto, básicamente. Empezamos con un piloto en donde cogimos un mix de agentes
de low performers, de top performers, gente que no creía en que esto iba a generar un cambio, gente que ya por motivación propia le gustan estos nuevos desafíos y mostramos con números. O sea, empezamos a medir y mostrarlo con números. Primero hicimos un piloto en uno de los equipos que peor performaba y mostramos cómo era el antes y el después en cuanto a sus métricas, en cuanto a la experiencia, sus métricas de como equipo y las métricas que reflejaba el cliente. Y fue un poco de evangelizar de a poco, pero con números, mostrando al resto de equipos o a la rueda de atrás el impacto que podía tener esa mejora si ellos la adaptaban y se abrían un poco la mente a cambiar y hacer las cosas de otra forma. Pero entonces los procesos que estabas rediseñando eran los procesos directos de la gente, no los procesos de atrás que los afectaban. Era todo. Había muchos que tenían que ver con los agentes y había muchos que tenían que ver con herramientas nuevas o maneras de gestionar o resolver la tipología del caso en el back office y tenían que ver más con Vodafone. Y Y ahí requirió tienes que mucho involucrar a de los de atrás, ¿no? negociación, mucho de, oye, de los workshops de rediseño está saliendo esto, lo podemos cambiar internamente. Yo al final actuaba como un facilitador en ambos sentidos. Ok, Se planteaba una solución, volvía a la rueda de atrás, oye, vamos a ir por esto, lo vamos a probar de esta manera. Sí, no, en algunos casos se podían hacer A/B testing o pilotos, en otros casos es no, esto no se puede por política o por diseño o por lo que sea, y era buscar un poco el consenso en ambas partes. Lo cual ok, para mí era súper divertido y a su vez desafiante, ¿no? Porque era encontrar cómo ajustar las dos ruedas de tu bicicleta para que la bicicleta funcione. claro, este es lo que yo veía súper delicado. Pero entonces, mi siguiente pregunta creo que no va a ser al lugar, y es que una de las cosas que yo siempre he visto es que un problema que tiene, un riesgo que tiene preguntarle a la gente, a las personas, cómo mejorar, es que luego tú les preguntas, recibes y luego te das cuenta que lo que te están diciendo no tiene ningún sentido y haces otra cosa. Y entonces te regresa porque se sienten que para qué me preguntan si no me van a hacer caso. Pero lo que te estoy escuchando es que en realidad tú nunca tenías que hacer eso porque todo lo desarrollaban juntos. ¿Era realmente un equipo que siempre estaban o No, tú los escuchabas y rediseñabas? ¿Cómo era esa dinámica para que... no. Eran 4 horas y de las 4 horas que estábamos discutiendo y era la hacía en el momento y de alguna manera por momentos era democrático de, oye, ¿cuántos creen que vamos por el camino A o cuántos creen que es mejor el camino B? Ya, ya, ya. Y había veces en donde lo definía yo, no, vamos a tomar esta medida, en donde a veces se buscaba un consenso, y iba cambiando, depende del proceso y depende del conocimiento de cada uno de los agentes, pero el rediseño lo hacíamos ahí en el mismo workshop. Ya, ya, pero sales del workshop, vas a tu jefe o a tu equipo y dices, mire, que en el workshop salió esto, vamos a implementarlo. Y ellos te decían, mira, Tomás, que eso no se puede hacer. ¿Cómo manejabas eso? Como siempre, digamos, gestionando la mano derecha y la mano izquierda al mismo tiempo. A Bueno, ver, ok, lo que te decía antes, trabajar muchos con pilotos no era que modificábamos, eran workshops muy intensos de 2 semanas más o menos, en donde elegíamos el top 5 top 10 eh, casuísticas de contacto. Y la implementación del cambio era de todos a la vez, no era algo que reiterado y que cansaba mucho, pero era a las 15 días de meterme en uno de los call centers de la operadora. Oye, vamos a modificar estos 5 o 10 procesos. El impacto ya está hablado con los equipos de back office, lo queremos pilotear en este contact center con este equipo y vamos a medir las métricas durante X cantidad de tiempo y de alguna manera ir probando con un equipo que previo al piloto performaba similar y cuál era la performance post implementación del piloto. Pero había un buy-in bastante importante de la empresa en donde tenía un poco de carta libre para poder hacer esas pruebas porque justamente lo que se buscaba era eso, mejorar la experiencia del cliente, mejorar la experiencia del empleado y mejorar las métricas al final de todo el departamento. ok, estupendo. Ya me quiero pasar a Spotify, pero me queda una pregunta aquí para que me la contestes corto. Vale, muy bien, hacías piloto, workshop, todo suena maravilloso, funcionaba, mostrabas métricas, sacabas pecho,
pero ahora tocaba implementarlo en el resto de la organización. Y ahí otra vez vas a tener resistencia y ya no hay workshops ni no hay nada. ¿Cómo lograbas que ese Dani, que estaba ahí enfrente, o sea, ese que ya no, que no estuvo en el workshop, que no fue parte, ahora le llegó al nuevo procedimiento? ¿Cómo lograbas que eso fluyera? Ahí es donde había mucho de lo que tú llamas el factor humano y de alguna manera utilizar a los que habían sido parte del proyecto, poder hacer el boca en boca y de alguna manera ser los evangelizadores. Cuando implementamos a todo el BPO, a todo el contact center, era el equipo que había trabajado de piloteo, estaba por toda la sala explicando cuál había sido el cambio. Y había gente que no todos adaptamos el cambio de la misma manera, pero una vez que entendían la mejora, sabían que había venido de un compañero de ellos, con lo cual Dani, me encanta. la barrera era mucho más baja. Me encanta. Genial. Buenísima armada. Venga, vámonos a Spotify. Te contratan en Spotify, te fuiste para Inglaterra, si no recuerdo mal. Y ahí, ¿qué onda? ¿Qué bicicleta te armaste en Spotify? Ahí en Spotify es muy curioso, lo que me pasó fue una experiencia, yo me sumé al equipo antes del IPO, o sea, era todavía un scale-up o un startup. Como tú decías, de Madrid me fui a vivir a Inglaterra y el equipo de Customer Support estaba terciarizado. Cuando yo llegué ya estaba todo terciarizado y tenían eh, sites o partners por todo el mundo tratando de cubrir las operaciones, tanto cubrir el horario como cubrir todos los lenguajes. Primero comencé trabajando con el equipo de español y portugués que estaba basado en Bogotá, en tu Bogotá. Y luego fui pasando a otros equipos, al equipo de Sofía en Europa y el equipo de Manila en Estados Unidos. El equipo de Manila para inglés, para dar soporte a Estados Unidos. Pero lo que me sucedió fue que cuando comencé a trabajar con el equipo de Colombia, empecé a ver que el coaching que ellos tenían o el soporte que tenían de los team leaders y los QAs eh, quedaba corto. Era un soporte o era una guía muy segmentada en donde el team leader le decía una cosa y el QA, el de calidad, le decía otra totalmente opuesta, en donde había mucha exigencia al momento de, oye, tienes que mejorar estas métricas, pero no te voy a dar herramientas para decirte cómo Ya, lo tienes que hacer. ok, Eh, ok. y por suerte Spotify tiene un approach muy de partner y un acuerdo muy bueno en donde yo podía meterme y podía ayudar al equipo en sus procesos y demás. Con lo cual comencé a desarrollar junto con soporte local un framework, un marco de desarrollo en donde el team leader y el QA se unían, desarrollaban planes incluyendo al propio agente mensuales con un tiempo determinado, desarrollando objetivos SMART eh, específicos, medibles, alcanzables, con un tiempo determinado y que se enfocaban no tanto en el resultado, en la métrica, pero sí en el comportamiento. Al final, si tú mejoras un comportamiento, posiblemente mejore tu resultado. Si tú quieres hacer dieta, cambiando comportamientos de tu forma de vivir, terminas recibiendo o alcanzando el objetivo que quieras. Entonces, empezamos haciendo un poco algo similar, desarrollando un coaching framework que se centraba más en el behavior, en el comportamiento de la gente, que en el resultado. Y se le daban herramientas identificando no solo cuál era el comportamiento que estaba impactando sus métricas, sino también identificando cómo era que esa persona aprendía, porque no todos aprendemos de la misma manera. Hay gente que aprende escuchando, hay gente que aprende leyendo, hay gente que aprende mirando vídeos y hay gente que aprende haciendo. Entonces, incluyendo la manera en la que la persona absorbe el conocimiento, dándole un objetivo mensual y poniéndole una zanahoria, llamémosle, al final del mes, y teniendo a todo el equipo incluido, a todo el equipo individualizado, generó unos cambios espectaculares que hicimos el piloto solamente en Bogotá, en todo el site, y luego que terminamos el piloto habíamos mejorado la experiencia, el Customer Satisfaction, que era uno de los indicadores, en 3 puntos porcentuales, y a nivel
satisfacción del empleado había aumentado en un 15%, porque las personas sentían Claro, que es que sus, que sus a líderes los ellos. apoyaban, que se preocupaban por ellos, y no tanto que el enfoque lo hacían en, oye, tienes que mejorar tal métrica, sino es, oye, estás llegando tarde, posiblemente te estás apurando, y si te apuras, también seguramente te apuras al responder tus mensajes, entonces no eres concreto, y así, entonces fue cambiar un poco el enfoque, que luego eso se fue implementando en el resto de los sites. Vale, venga. Aquí estás diciendo cosas que me interesan un montón. Vamos por partes. A ver, primero, para que todo el mundo entienda, por si acaso, ¿qué es el QA? ¿Cuál es la diferencia entre el QA y ¿qué eran los otros? El team leader. El team leader es El team leader es el jefe de los agentes, el digamos. team leader es el responsable de la performance a nivel de operaciones de cada uno de los agentes. Que hay un team leader, Y el usualmente, Q&A, ¿qué? y el Q&A creo que lo llamabas. Y el QA es el Quality Assistant o Quality ¿Cuál es? Auditor, que es el auditor de calidad que de alguna manera se encarga de verificar que el servicio, la calidad del servicio que se está brindando va Vale. en Ya. línea con lo que se promete de ese servicio. Es decir, que el Ok, tono de entonces, a ver voz si. sea el de Spotify, que se conteste al cliente de tal manera, que si se prometen ciertos niveles de calidad del servicio que el cliente va a recibir, que eso se cumpla. A ver, entonces entiendo bien. Llegaste y encontraste unos agentes donde está su team leader diciéndole, oye, necesitamos métricas, cuelga cuánto es la duración de la llamada. A mí me interesa es que es rápido, que soluciones a la primera llamada y ya puros indicadores. Y tenías al de quality, que él quería que hubiera contacto, que el cliente estuviera satisfecho, no solamente en métricas, sino que siguieran ciertas cosas. Y entonces, claro, los pobres agentes estaban locos. Hiciste tu magia, que ya me la veo cuál es que logras unir a la gente para definir qué es lo que hay que hacer para que tanto quality como, o sea, que la métrica y la calidad se pueden hacer juntas. Que me encanta porque eso es lo que estoy de acuerdo con eso. Es que lo que sucedía era eso. El team leader decía, tú tienes que mejorar tu satisfacción del cliente. El cliente tiene que quedarse contento. Tienes que hablar, ser más rápido, tardar menos en responder. Y el de calidad decía, tienes que mejorar el tono de voz. Tienes que mejorar la respuesta que les das. Y quizás en calidad le decía, tienes que mejorar la respuesta, y eso implicaba que tarde más tiempo en responder. Y Claro, el team leader le decía, tienes que tardar menos, pero al claro. final los dos se cruzaban, y el agente no entendía el porqué o el objetivo final, y terminaba en deterioro de la experiencia. Bueno, excelente. Ya veo el programa perfecto. Y lo que más me emociona es que tú sabes que nosotros nos encargamos de cambiar comportamientos. O sea, todo lo que acabas de decir, lo que hacemos en Star Service, y me emociona porque nosotros también movemos indicadores con cambio de comportamiento. Y eso me está gustando un montón. Y además los cambios de comportamientos dan el resultado. O sea, tú quieres cambiar métricas, lo que haces es que cambien los comportamientos. ¿Cómo hacían? Porque eso me interesa mucho. O sea, muy bien. ¿Cómo hacías para identificar los comportamientos y cómo hacías para lograr que cambiaran? Porque entiendo que es personalizada, pero de todas maneras era un montón de gente. Entonces necesitas como que identificar ciertos comportamientos claves que son transversales para todo el mundo. O sea, cuéntame un poco ya la implementación de este concepto que me gustó tanto. Digamos que la clave fue incluir al equipo de calidad, que hasta ese momento se los veía como los policías que estaban diciéndole a la gente cómo tenían que dar el servicio, y se los miraba de una manera negativa. Incluirlos desde los comienzos. Creo que parte de, y lo verás al final, a lo largo de esta charla, creo que a nivel factor humanos es incluir a la gente que va a actuar desde el comienzo, porque eso te termina dando insights que quizás tú no considerabas. Incluir al equipo de calidad. El equipo de calidad tenía esa auditoría, era el reflejo de una misión para el equipo, de ciertos pilares que ellos tenían que medir para garantizar justamente que la calidad sea la esperada. El trabajo que he hecho, que he liderado con el equipo de calidad, fue hacer que los pilares de calidad definidos para Spotify se puedan traducir en ciertos comportamientos que mejor, al final, como resultado, impacten en esa calidad. Es decir, por ejemplo, uno de los pilares era ofrecer la mejor solución disponible, la mejor solución disponible. O sea, si un cliente te ¿Okay? contacta, entender cuál es su problema, y y darle la mejor respuesta que le podemos dar como equipo estandarizada. A nivel comportamiento,
Eso tenía que ver con quizás con ser detallista, tenía que ver con poder entender y leer bien qué es lo que estaba sucediendo, con gestionar el conocimiento interno para dar soporte a los clientes, en no apurarse. Entonces, lo que se hizo es, a partir de esos pilares, reflejarlo en cuatro sets o cuatro perfiles, que uno era, oye, que se pueden resumir en soy el novato, todavía tengo que aprender. Otra es, oye, ya soy intermedio, soy muy bueno y me faltan ajustar algunas tuercas. Y otra es, Increíble. soy un top performer y quiero mejorar en tal cosa. Entonces, de esta manera, con este framework, lo que hacíamos, abarcábamos no solo a los nuevos, sino que también motivábamos a los top Mm, performers. Los buenísimo. motivábamos permitiéndoles usar la hora de coaching para aprender cosas nuevas, para poder dar soporte a otros. Si eres un top performer, si te interesaba hacer coaching, te sumabas a hacer shadowing con el team leader. Si te interesaba Buenísimo, exponerte, buenísimo. entonces abarcabas a todos a todo el employee journey, llamémosle, de alguna Me forma. encanta. Buenísimo. Vale. Mira, es que estamos tan emocionados que ya se me está yendo el tiempo, pero no me quiero ir sin que nos hables de esta última experiencia en Curve, que es una fintech, porque lo que me decías es que te tocó armar una bicicleta a distancia, porque fue justo en la pandemia. Así que cuéntanos brevemente esa última bicicleta. Sí, luego de Spotify yo pasé a liderar el equipo de Customer Experience en Curve. Curve es una fintech, como dices, que tenía dos equipos internos. Yo pasé del mundo de outsourcing a liderar un equipo de 100 personas internamente entre Bristol y Londres, con la particularidad que me tocó sumarme al equipo una semana antes de que dicten la pandemia o que todos nos tenemos que quedar en casa, con lo cual tuve que liderar al equipo a la distancia, al punto de que en los town halls que desarrollaba el equipo, las preguntas al final, un poco en modo chiste no lo digo, pero que la pregunta era cuán alto era, porque no me conocían, siempre me miraban Claro, claro, de aquí para arriba, claro. de aquí para arriba, pero lo que sucedía en ese equipo fue que era un equipo que desde su creación era muy chato, una estructura donde no había desarrollo de carrera, en donde los propios agentes lo utilizaban como trampolín para pasar a otros departamentos y donde se los entrenaba desde el comienzo en si el cliente te pregunta sobre este tema, tú respóndele con este template. No había un raciocinio, no había un intento de ponderar la autonomía de la gente para dar la mejor respuesta. Entonces, Increíble. yo cuando entré e identifiqué esto, lo primero que hice fue desarrollar una misión del departamento, definir una misión, definir cuáles eran mis valores y mis principios y qué Increíble. experiencia de cliente era la que yo quería dar. Pasar de un mindset de customer support a customer experience y empezar a Increíble. meter al equipo dentro de la mesa de discusión del diseño del producto. Utilizar todo lo que es feedback loops, utilizar todo el customer support como un centro de datos para influenciar sobre el diseño del producto y que no sea simplemente un centro de coste que contenga clientes enojados, sino que utilizar esa información de esos clientes enojados para ver cómo mejora el producto. Si hay tantos clientes que me contactan por lo mismo, para mí, a mí personalmente, la mejor experiencia de cliente es la que nunca sucede. Si te contactan es porque un Claro, problema claro. tienen y están perdiendo de su tiempo para contactarte. Entonces, ya que pierden ese tiempo, utilizar eso a mi favor y poder mejorar el producto. Eh, entonces, lo que hice fue, además de desarrollar esa misión y esos valores, generar una estructura en donde funcionalmente permitía una mejora velocidad en la bicicleta, siguiendo la analogía, es decir, una estructura con departamento, con equipos dentro del departamento que den soporte a la gente que estaba de cara al cliente y que haga que Que eso podamos, no existía, que eso se- no existía, solamente tenías agentes. eso no existía, solo había team leaders, había un formador, había una persona de calidad y luego team leaders y agentes. Y yo lo que hice O fue sea, generar un departamento de insights, de un equipo, perdón, que le llamamos Product Integration, integración de producto, que se encargaba de hablar con el equipo de producto y cascadear esa información al equipo de Customer Experience para que cuando un cliente se contacte, saber cuáles eran las nuevas funcionalidades o los nuevos productos que lanzábamos.
Porque pues ya tenías un equipo que les está dando información y Era manteniéndolos un actualizados. equipo de soporte del equipo de soporte, de alguna El equipo de manera, soporte del equipo de soporte. que me sirvió por dos razones. Una, me permitió que el equipo sea más eficiente, porque al final la información se condensaba en una o dos personas y había un referente a nivel empresa para cada uno de esos tópicos. Permitía que el equipo trabaje mejor y sea más eficiente y además también me permitió desarrollar un poco de motivación y deseo de quedarse en el departamento, que los propios agentes que recién comenzaban tengan un plan de carrera interno. Yo lo que hice fue, al final, machear las necesidades que tenía el departamento para el resto de la compañía con los intereses personales del equipo que tenía. Si yo tenía una persona que era sus primeros trabajos, pero estaba estudiando ingeniería o materias exactas o duras, posiblemente es una persona que le guste los insights, que le guste trabajar con Excel. Entonces, identificar skills e intereses de mi equipo actual para poder macharlo con la necesidad que yo tenía a nivel departamental o a nivel yo como líder del Buenísimo. departamento. O sea, encuentras un equipo que era básicamente atender problemas, un trabajo de escampar para luego conseguir algo mejor para ellos, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas que te tienes en un contact center, y lo convertiste en un plan de carrera que la gente podía ingresar y además me encanta, alineaba sus intereses. Pero me surge una pregunta acá. ¿Cómo diablos conseguiste que te aprobaran a esta nueva gente? Porque, a ver, uno no puede llegar a decir, aquí lo mejor es tener un soporte del soporte. Me imagino que tienes que llevar, cómo vas a financiar? Que ahora ya no tienes a los agentes, sino ahora tienes una cosa mucho más robusta que cuesta más. Bueno, yo reportaba en ese momento al VP de operaciones primero y después a la COO de la empresa. Antes de lanzar todo esto, fui con un plan a 90 días, apenas empecé, oye, mira, este es mi plan, esta es mi hoja de ruta. Y lo que hice fue involucrar a los managers y a los team leaders desde el comienzo. No es algo que lo definí yo solo, sino que yo lo fui guiando, pero de nuevo lo que te comentaba antes, incluir de alguna manera a la gente que yo no conocía, que no tenían la posibilidad de verlo físicamente, Claro, meterlos claro. en esa definición de la misión, en esa definición de los valores del departamento. Yo sabía, tenía una idea por la experiencia que tengo de qué departamentos podían servir, pero lo que hice fue generar workshops con los managers y algunos team leaders en decir, oye, mira, yo creo que estos departamentos, estos equipos dentro del departamento van a ayudar. Este equipo hace esto y esto. Y por un lado, lo que hablábamos al comienzo, la rueda adelante y la rueda atrás. Tuve el buy-in del equipo para poder hacer ese cambio que ellos vean el beneficio de eso. Y por el otro lado, el buy-in del VP y de la COO de decir, oye, voy a ir por este lado. No, no, y su respuesta fue, mientras tú garantices que la performance esté igual o mejore, puedes hacerlo. Eso lo entendieron también porque ellos veían el problema. El departamento era muy, como te decía antes, muy chato y no muy horizontal y tenían problemas de backlog, que a medida que fuimos poniendo esos cambios, fuimos mejorando las métricas y fuimos mejorando la performance del departamento, con lo cual, de alguna manera, fue un poco apuesta de ellos, pero fue repagada con cambios Fue una rápidamente. inversión contable, lo lograste. Bueno, Tomás, bueno, les dije a todos que iba a ser súper interesante. Yo que me podría quedar aquí, tengo 50 preguntas más que le podría hacer a Tomás, pero ya se nos acaba el tiempo. Gracias, Tomás. Me queda clarísimo que tu magia, y me la llevo para ver yo cómo la aplico en mi vida y en lo que conozco, es lograr realmente que todo el mundo se involucre y se sienta parte y pasan las cosas. En lugar de tú ser el que arma la bicicleta tú solo, eres un genio para que todo el mundo se sienta parte. Yo, no, yo a lo sumo no, la bicicleta solo no la armo, pero es un poco lo que tú dices, y es como dice el dicho en inglés, no, Roma no se hace en un día, o en inglés tiene un dicho que dicen que para criar un hijo se necesita una villa entera, no lo hace una sola persona, así que sí, me he apalancado y he tenido, por suerte, reunido, agrupado con gente que he logrado transmitirle esa pasión y esa visión que tenía para poder ejecutarlo entre todos. Bueno, pues muchas gracias, Tomás. Nos despedimos y hasta la próxima. Gracias, Julián, gracias por tenerme aquí, un placer.